La verdad, hoy es un día de los más importantes, por decirlo, que tiene la Iglesia. Hoy se está celebrando el domingo de Pentecostés, no como algo rutinario. Toca el domingo de Pentecostés y hay que hablar de ello. No, todos los días hablamos del domingo de Pentecostés, todos los días hablamos del derramamiento del Espíritu Santo, todos los días hablamos de que tú y yo nos podemos mantener firmes gracias a que el Espíritu Santo nos infunde aliento y nos da fortaleza, sabiduría, y cuando no podemos nosotros, Él es el que hace por cada uno de nosotros. Él es el que guía, Él es el que consuela, Él es el que exhorta, Él es el que nos hace sentir su presencia. Y eso es lo que nos mueve. Esa es la base del cristianismo, que somos unas nuevas personas en el Espíritu y en el Espíritu del Señor, que es el que mueve nuestras vidas y nos guía, no como el sábado pasado tuvimos la reunión de fraternidad de Pentecostés y me gustaba mucho la palabra que a veces no la utilizamos, ¿no? El paracleto, aquel que se amolda a tu vida para ayudarte, para poder conseguir el objetivo de que termines siendo salvo y delante de la presencia del Señor. Qué bonito. Y eso es lo que estamos hoy, eso es lo que celebramos hoy como día de Pentecostés, como domingo de Pentecostés. 50 días después de la Pascua nos encontramos con Pentecostés y ahí es donde se forma la Iglesia. Ahí es una nueva etapa en la vida de los creyentes. Y la verdad es de que a veces pensamos que toda la vida ha sido así, pero no. No todo el mundo ha tenido el privilegio de vivir en esa relación con Dios como la tienes tú y como la puedo tener yo. Por eso, al final, es un día de decir que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios. ¿Y cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo en esta mañana? Amén. Gloria a Dios, pero solo he escuchado la mitad. La otra mitad no. A ver, voy a volver, que igual no me he expresado bien. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Porque dice la palabra del Señor en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. El Espíritu Santo es Dios mismo. Cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de aquella tercera persona, ¿no? de la divinidad, revelando su naturaleza divina, que como dice, es Espíritu y es Santo. Por eso es el Espíritu Santo, porque quiere revelar y ser lleno, como hemos dicho, de que nosotros anhelamos esa llenura del Espíritu Santo. Al final es importante para nuestras vidas, porque lo que está significando es que Dios, el Espíritu del Señor, morando dentro de cada uno de nosotros, teniendo una comunión íntima en lo más profundo de todo tu ser, que a veces ni tu compañero, ni tu esposo, ni tu hijo, ni tu padre, ni aquella persona más cercana que puedas tener a ti puede llegar hasta esa profundidad de adentro, que nosotros llamamos a veces el corazón, ¿no? De esa intimidad con Dios. Es una experiencia que con nadie más la vas a poder tener. Y todo esto dice, ¿para qué? Para que le conozcas y le puedas adorar, le puedas servir. Y en ese tiempo que, como he dicho, que no siempre ha sido así, en esa dispensación de la gracia, en ese tiempo que nos ha tocado vivir a ti y a mí, claro lo que dice, la dispensación de la gracia. O sea, aquí no es por méritos, porque si sería por méritos, si sería por la ley, si sería por lo que a ti y a mí nos tocaría conforme a nuestros actos, a nuestra vida, a nuestros pensamientos, santo Dios, ¿qué sería de cada uno de nosotros? Qué tiempos aquellos, qué duro. El querer y no poder. Pero sin embargo vivimos en la gracia, que ya no depende tanto de ti,
sino que depende del Señor. Ya no depende en tus fortalezas, sino que depende la fortaleza del mismo Dios, superando aquel tiempo, ¿no?, de la ley. Y para este nuevo tiempo es imprescindible, ¿no?, el recibir al Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Para ese tiempo maravilloso de regalo, de que no entendemos el porqué, de tanto amor derramado de Dios sobre nuestras vidas, aún no mereciéndolo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que la misma presencia de Dios venga a nuestras vidas para podernos sentir amados, consolados, exhortados, capacitados, para que pueda cubrir, cuando decíamos esa palabra del Paracleto, para que pueda cubrir todas tus carencias y mis carencias. Claro, estamos hablando de las carencias del ser humano en su conjunto. Y sobre todo, para poder ser salvo. Para que tú puedas ser salvo, tienes que tener al Espíritu Santo en tu vida. Es algo importante que tenemos que entender. Tú no puedes vivir una vida de salvación, de libertad, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la morada del Espíritu Santo en tu vida. A todo esto llamamos el nacer, ¿no?, del Espíritu. Cuando decíamos el nacer de nuevo. Fijaros lo que dice Pedro allí en Hechos. Pedro le dijo: arrepentiros y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahí yo creo que nosotros ya hemos dado la mayoría ese paso de un arrepentimiento, de ir a las aguas, de querer empezar una vida nueva. Y entonces, después de ese proceso, de esa examinación de nuestras vidas, de querer dejar aquello que no conviene, aquello que no agrada a Dios y decidir tomar una vida conforme a la voluntad del Señor, entonces, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque Dios no iba a confiar, bueno, ¿cómo va a confiar en ti o en mí? ¿Qué lo ibas a lograr si toda la humanidad anterior no lo habían logrado? Ni uno hay bueno, decía. Ahora, ¿qué pasa? Que alguno de nosotros, ¿te ves tú con las fuerzas, con la energía, con la sabiduría, con el poder de poder cumplir toda la ley y ser aprobado por ello? Yo no. Yo no. Y doy gracias a Dios, además de que me doy cuenta que no puedo, que necesito una dependencia del Espíritu Santo para que me ayude. Porque el día que crea que por mí mismo lo puedo hacer, ese día no necesitaré de Dios. Y bueno, a mí Dios me sobra. Como hay muchos que me aparentan y dicen: no, a mí no me hace falta Dios. Pero el Señor dice que una vez de que tomamos esa decisión de coger el camino correcto, de abandonar el camino erróneo que nos llevaba a perdición, dice que entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice: es para ti, es para mí, es para todos. Esto aquí no ha venido a ver guapos o feos o de diferente cultura o de diferente color de la piel. No hay acepción de persona, para todos. Todo el mundo tiene cabida en esa nueva vida, en ser lleno del Espíritu Santo. Y vemos que el mismo Pedro, ¿no?, que está hablando, esto lo dicho por el profeta Joel, ¿no? O sea, no estamos hablando de nada nuevo, no estamos hablando hoy de nada nuevo. O sea, aquí nadie está inventando nada. O sea, no hay nada que no se sabía. No, ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento de que el Espíritu Santo iba a venir sobre cada una de las criaturas y de que la vida de ellos iba a cambiar y de que aquellos sequedales que había iban a reverdecer. Aquellas vidas pobres que no podían, angustiadas, algunas hasta muertos en sequedad,
el Señor los iba a levantar y los iba a revivir con su espíritu. Pero si algo tienen las promesas de Dios, cuando vas a la Biblia, de que se repiten. Porque a veces leemos algo, no, en la promesa de Dios está una y otra vez, porque es lo que Dios quiere que entiendas, y te lo dice de una manera, te lo dice de otra, hasta que con alguna lo llegas a entender. Y es bonito. A mí por lo menos me gusta, ¿no? El coger diferentes textos y entender lo que Dios nos quiere decir a través igual de diferentes palabras, pero diciéndote lo mismo, ¿no? Espero que el Espíritu Santo en esta mañana te hable, aunque sea de diferentes maneras, con diferentes palabras, pero que llegues a la misma convicción de que Él quiere morar en tu vida, que Él quiere cambiar tu vida y que quiere hacer algo nuevo. Como he dicho, a mí, personalmente, a mí me gusta la dicha por el profeta Ezequiel. Y la quiero compartir porque me parece, por lo menos a mí, cada vez que la leo, no sé, después del contexto que está, ¿no? Fijaros lo que dice. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aleluya. El Señor una y otra vez nos está diciendo, os limpiaré con agua limpia. Tú y yo hemos sido limpiados con la sangre de Jesús. Tú y yo hemos sido hechos una nueva criatura. Tú y yo, como decía allí Pedro, nos hemos vuelto al Señor y nuestros pecados han sido limpiados. Pero luego dice de que Él cambiará ese corazón, un corazón de piedra insensible que a veces hemos caminado con Él, y que pondrá un corazón de carne. Y no solamente eso, se dice que pondré un espíritu nuevo en ti. Y eso te ayudará, dice, para que andéis cumpliendo mis estatutos, guardéis mis preceptos y los podéis poner por obra, que al final es lo que vale. Porque ¿de qué sirve la teoría si no la llevamos a la práctica? ¿De qué vale saber todas esas cosas que a veces sabemos y entendemos lo que tenemos que hacer, pero no podemos? Estamos limitados. Pero dice que Él pondrá su espíritu en cada uno de nosotros después de hacer esa limpieza, de esa transformación en nuestras vidas, para que lo puedas cumplir, para que puedas caminar en ellos, para que los puedas poner por obra. Hasta ahora no habéis podido, era lo que les estaba diciendo. Acordaros, en aquel contexto que estaba hablando Ezequiel, a esos huecos, esos huesos secos, en sobremanera. Pero decía, pondré espíritu y viviréis. Hasta ahora no habéis podido, eres esos huesos secos. O sea, que de ninguna manera podían ya tener una oportunidad de vida. Pero ahora podréis. Ahora con mi espíritu podréis. Seréis transformados en una nueva persona, como decía antes, con un nuevo corazón. Y vemos que todo esto se cumplió el día de Pentecostés. Por eso hoy estamos celebrando de que aquella promesa no se quedó en una promesa, sino que se quedó en un hecho real. No estamos hablando de deseos, no estamos hablando bueno, es que me ha prometido, pero estoy ahí en esa espera. No, estoy hablando de algo que ya ocurrió y que va pasando de generación en generación. Esa oportunidad hasta que nos ha alcanzado, a ti y a mí, en ese cumplimiento de
decía, he aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y cuando vino el Espíritu Santo, dice que inició la iglesia, que es el instrumento que Dios usa para poder incluir en el plan de Dios de salvación a todos aquellos que están perdidos. Es la herramienta, es la gran comisión de ir por todo el mundo, de hacer discípulos a las naciones, y luego les continúa diciendo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas esas cosas que yo os he mandado. Y entonces ahí decía, entonces ahí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando caminéis en la voluntad de Dios, yo estaré, mi espíritu estará con vosotros para que podáis alcanzar el propósito, el llamado que Dios ha hecho a vuestras vidas. Hermano, tú puedes. Yo puedo, no en mis fuerzas. Y tú tampoco, seguramente que en tu fuerza vas a poder. Pero es que Dios no ha dicho que lo ibas a conseguir tú por tu fuerza, o yo por mi fuerza. Sino que el espíritu que Él iba a poner en tu vida y en mi vida nos iba a capacitar para poder caminar en todo aquello que Él nos había mandado y que era de bendición para nosotros. Y no solamente para nosotros, sino que iba a ser de salvación para este mundo, porque tú ibas a ser aquel que llevaba las buenas nuevas de salvación y de esperanza. Y eso implica también a tu familia, a tus hijos, a tus seres queridos, a todos aquellos. Al final terminas amando a todos. Porque no hay cosa más triste que ver cómo las personas se pierden cuando tienen una oportunidad como la hemos tenido tú y yo. Nadie es desechado. Nadie está lo suficientemente seco o muerto para que el Espíritu del Señor no lo pueda levantar. Tenemos 3 razones fundamentales, ¿no? Para poder buscar esa llenura del Espíritu Santo, para ser llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el sello de nuestra redención. Es la confirmación. Fijaros lo que dice Pablo allí en Efesios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo, cuando decimos yo recibo al Espíritu Santo, es algo más que una sensación. Dice que es un sello, es una confirmación, podríamos decir, propiedad de Cristo. Para el día de la redención, el día en que Jesucristo arrebatará a su iglesia, el día de que cuando vayamos no allí delante de su presencia a las bodas del Cordero, y entendemos que en aquellos días cualquier acto de firma se reflejaba en un sello. Para que algo tuviera valor, tenía que ser sellado con aquel sello, que era lo que daba autenticidad y valor a aquel documento que había. Y era imprescindible e importante, ¿no?, en todo asunto legal. No valía cualquier papel o cualquier firma, no, se necesitaba el sello, que para tu salvación, para tu redención, se necesita el sello del Espíritu Santo en tu vida. Y ese sello solamente podía ser hecho por el rey. Eso no era un sello a la que voy aquí, me fabrico un sello de esto y le pongo. No. Era un sello que solamente tenía acceso el rey y se entendía que aquello era, como dice, una orden del que más mandaba en ese caso el rey, ¿no? Era lo que daba autenticidad a aquel contrato. Y cuando hablamos de la redención, al final lo que estamos hablando es eso, que el Espíritu Santo es el sello, ¿no?, con el cual dice, esto pertenece a Cristo, esto ha sido comprado con la sangre del Cordero, y estos son míos, y yo me los llevo. Y a todos, estamos hablando de a todos.
Fijaros cómo dice, ¿no? Vivificará nuestros cuerpos. Dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de entre los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y luego también habla de aquellos de los muertos en Cristo que irán primero, ¿no? O sea, porque a veces pensamos como que esto tiene una caducidad. No, fijaros, ¿no? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque han sido sellados, porque han sido confirmados ese contrato que un día hubo entre tú y Dios, y el Espíritu Santo fue aquel que puso allí el sello, la marca, amén, diciendo, esto le pertenece al Señor, amén, esto es mío, amén, y yo me lo llevo conmigo. Qué bueno, ¿no? Cuando entendemos ese sello, que es otra cosa diferente al bautismo del Espíritu Santo. Es el sello que confirma que eres propiedad de Cristo, que Dios legitima como acceso a la salvación. Sin el Espíritu Santo no somos de Cristo. Por eso es importante, hermanos, porque a veces como que no tenemos esa importancia, ¿no? Pero fíjate lo que dice en Romanos Pablo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Qué cosa, ¿no? Más dura. Porque lo mismo, para ser hijo reconocido, tienes que tener al Espíritu Santo. Para que seas un hijo reconocido, legítimo, alguien tiene que ir allí al registro de la propiedad o no sé cómo se llama el sitio donde hay al juzgado y coger y decir, no, este es hijo mío. Porque si no, todos seríamos hijos del rey o del presidente o de algún millonario, ¿no? O sea, y sería así tan fácil como decir, yo soy hijo de alguien y quiero la herencia de él. No. Tienes que ir al registro de nacimiento y alguien ha tenido que decir, este es mi hijo. Y tenemos que entender eso, que debe firmar como que es hijo de Dios. Y el Espíritu Santo es la firma de nuestro Padre, quien nos reconoce como hijos legítimos. Dice que el mismo Espíritu Santo da testimonio que eres hijo de Dios. Testifica, da testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Qué cosa más importante, ¿no? En nuestra vida. No, este es mi hijo. No, él es mi padre. Que lo puede ser. Pero a veces eso no tiene un valor. Sin embargo, cuando el padre dice, no, él es mi hijo, y testifica de ello delante de los hombres, eso te da un valor de hijo. Y si no has recibido al Espíritu Santo, dice que no eres reconocido como hijo de Dios y no eres de Cristo. El Espíritu Santo también dice que te da poder. ¿Cuánto nos hace falta ese poder, no? ¿Quién no ha andado aquí en debilidades? Pablo decía, aquello que no quiero, justo eso es lo que hago. Y lo que hago es lo que no debo. Tanto que llegamos a un convencimiento que decía, ¡ay, miserable de mí! ¿Te ha pasado alguna vez? Ese mismo pensamiento de decir, Señor, tú sabes que yo te amo, ¿no? Allí como Pedro, ¿no? Señor, tú sabes que te amo, pero los 5 minutos negándole. Y no estoy hablando de falsedad, ¿eh? Algunos lo toman como falsedad. No es falsedad. En nuestros corazones hay un deseo ardiente de servir al Señor, de amar al Señor, de cumplir la voluntad de Dios. Lo que pasa es que luego hay unas debilidades en nuestras vidas que nos hacen decaer. Y por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos dé poder, que nos empodere para poder, como decía, ese paracleto que nos ayude a caminar
y a caminar en victoria y poder alcanzar no todas las metas a las cuales el Señor nos ha ayudado para poder servir a Cristo. Necesitamos al Espíritu Santo. Los creyentes enfrentamos tres frentes de batalla. Uno dice que es el mundo y sus placeres, el demonio y el diablo con sus demonios, y la carne y nuestra naturaleza caída, rebelde, y no le voy a seguir poniendo adjetivos porque no terminaría en toda la mañana, ¿no? Menudo sinvergüenza es el que nos acompaña, ¿no? Pero esas son nuestras luchas. Es así. Y el creyente no está libre de las tentaciones. Porque algunos se piensan, ¿no? Como has aceptado a Cristo, ya eres perfecto, ya no, ya tú estás por encima del bien y del mal. Y la realidad es que no, es que somos igual que los demás. La única diferencia que hay, yo siempre digo, yo no soy mejor que nadie, ni me creo mucho mejor que nadie. Dios me libre de creerme como persona, estoy hablando como hombre, como individuo, mejor que alguien. Lo que sí sé de que el que está conmigo es mucho mejor que el que está con el otro. Que si el Espíritu Santo está en mi vida, yo tengo una ventaja sobre aquel de que a saber quién la acompaña. O va solo. Pero dice que una casa vacía, desordenada, al final vienen y la habita alguien. Y si la tiene que habitar, yo prefiero que sea el Espíritu Santo quien dirija mi vida, quien me dé poder y me haga caminar en victoria y sirviéndole al Señor. Amén. Y como digo, el creyente no está libre de las tentaciones y vivimos en un mundo lleno de maldad, de pecado. Para poder vencer, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Si lo has intentado alguna vez en tus fuerzas, acá has fracasado. Yo por lo menos, no sé, si tú tienes otro remedio, dámelo. O sea, si aquí hay alguno que tiene un remedio mágico y le hace caminar siempre en victoria, que hable luego conmigo, que yo también lo quiero. Pero yo te cuento el mío, el que dice la palabra del Señor, el que me ayuda, el que cuando voy de su mano voy en victoria y me hace estar firme y constante creciendo en la obra del Señor. Como dice, ¿no? Luego sabiendo que todo ese trabajo no es en vano, pero me hace mantenerme. En el momento que me suelto un poquito, porque creo que yo ya sé caminar solo, que no me hace falta, me caigo. Seguramente que a alguno más también le ha pasado, ¿no? Que espero que no sea yo el único que sufro de esas cosas, ¿no? Pero la realidad es esa, de que para poder vencer tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que tener al Espíritu Santo sentado en el trono de nuestras vidas, que sea Él el que no solamente nos hable y traiga pensamientos a nuestra vida, porque eso es de continuo, sino luego que nos dé el poder de ponerlos en práctica, ¿no? Y necesitamos, fijaros la importancia que tiene esa llenura del Espíritu Santo sobre el poder, sobre el pecado, para que luego no me digas que no puedes. Bueno, cuando vaya yo al espejo me lo voy a repetir yo a mí mismo, ¿no? Le diré en el espejo, para que luego digas tú que no puedes ser libre del pecado. Fíjate lo que dice en Romanos, Pablo, en Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Estaba hablando, ¿no? Anteriormente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego continúa, no por nada, sino porque la ley del Espíritu ha vencido a esa ley del pecado, de la carne, que al final me lleva a la muerte. Porque cuando el Espíritu Santo está, como dice, en su totalidad, con libertad en mi vida, me hace vencer las tentaciones y no me deja caer. Cuando lo tengo escondido o metido en un bolsillo o en un llavero, puesto ahí, cuando lo hago a un Dios pequeñito, pues claro, los problemas son más grandes.
y ganan los problemas. Pero sin embargo, cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas y dependemos de Él, dice que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y eso te dará poder para poder vencer el pecado, y toda obra de Satanás que venga contra ti será derrotada, porque el que está contigo es mucho mayor que el que está en el mundo. Serás un testigo de la gloria de Dios. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en demostración del Espíritu Santo. Amén. Y es algo que tenemos que tener esa convicción en nuestras vidas. Y por eso dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso es lo que ha prometido el Señor sobre tu vida, sobre mi vida, pero sobre todos aquellos que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador y fueron sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió en sus vidas y tomó y le damos el lugar que se corresponde a pesar de nuestras debilidades. Tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo para poder alcanzar ese propósito. Necesitas nacer de nuevo del Espíritu. Dar ese giro. Es decir, yo no quiero caminar. Las viejas cosas pasaron. Ahora son todas hechas nuevas en el Señor. Teniendo esa marca, esa identidad, sabiendo quién eres, que testifica el mismo Espíritu, tú eres mi hijo. Te da testimonio a ti, pero no solamente a ti, sino a los demás. Tú eres un hijo de Dios que certifique que eres salvo, para que puedas decir que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos, como decíamos ahí en Ezequiel, no seréis limpiados con agua limpia. Ay, qué bueno es cuando uno siente la sangre de Jesús limpiando su vida, borrando sus pecados, y diciendo tienes una nueva oportunidad para poder caminar adelante con una identidad de hijo de Dios. Perteneces a Cristo, eres un hijo de Dios y necesitas al Espíritu Santo para que te dé poder. Por eso dice la palabra, diga el débil, fuerte soy en el Señor. No confiando en tu fuerza. Voy a pedir al grupo de alabanza que suba. No confiando en ti, porque nunca ha dependido de ti. Si lo podríamos hacer por nosotros mismos, no habría mandado el Señor, el Espíritu Santo, a cada uno de nosotros. Yo siempre digo, aquel momento, el momento más eufórico de la fe, porque una cosa es tener fe y otra cosa es tener poder. En el momento más eufórico de los discípulos, que el Señor Jesús lo habían crucificado, se habían perdido casi sus esperanzas, resucitó, y mira, y aquello les tuvo que dar un subidón de fe. Seguramente que igual tú y yo no hemos llegado a ese punto de fe, de poder ver la manifestación del poder de Dios sobre la vida del mismo Jesucristo resucitando y presentándose delante de ellos como que no había pasado nada, cuando sus ojos lo habían visto crucificar y todo aquel martirio que había sufrido. Y seguramente que eso le subió y dijo, es verdad, los muertos resucitan. Pero aún así, lleno de toda fe, el Señor le dijo, esperad a recibir el Espíritu Santo que os dará poder para poder ser testigos, para poder caminar y testificar que aquello de que ocurrió es verdad en mi vida. Y eso es lo que el Espíritu Santo hizo el día de Pentecostés, y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta mañana, en ti, en este lugar. Quiere primero que tú entiendas de que tienes que coger y te tienes que volver. Voy a pedir que nos pongamos de pie. Qué bueno si se entendería de que el Señor te dice en esta mañana que
No sé tu vida, no sé tu situación, pero que te tienes que volver a Él. Que no importa tu pasado. Dice, con agua limpia yo os limpiaré. Cogeré aquel corazón de piedra, lo quitaré. Fíjate lo que te está diciendo el Señor, toda dureza que pueda haber en tu corazón. Dice de que después de limpiarte, después de perdonarte tus pecados, quitará la dureza de tu corazón y pondrá un corazón de carne sensible a la voz de Dios. Y que Él pondrá de su espíritu en ti, para que tú puedas caminar, para que tú puedas cumplir la voluntad de Dios. A pesar de tus debilidades, a pesar de que en tu fuerza no puedes, dice que aquel, el Paracleto, aquel que camina contigo, cuando tú decaigas, Él te levantará. Por eso decía, diga el débil, fuerte soy en el Señor. Y que aquellos que entienden que son hijos de Dios, porque el mismo Espíritu Santo que está en tu vida dice, tú eres hijo de Dios. Qué bueno que vas a entender que eres hijo de Dios. Aquellos que tenemos hijos sabemos cuántas veces han fallado tus hijos, ya que no les has tenido en cuenta. Sino que tú lo miras con esperanza y tú le dices, tú no te preocupes, que yo te voy a ayudar, que yo estoy contigo, que de esta saldremos juntos. Pero tienes una vida por delante. Y en esta mañana el Espíritu Santo lo que quiere hacer es el llenar tu vida. Es decir, yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para que seas salvo. Yo estoy aquí para que seas una nueva criatura. Yo estoy aquí para confirmar, para poner ese sello del Espíritu Santo, que eres propiedad de Cristo. Yo estoy aquí para darte poder, para que tú puedas coger y con toda libertad caminar, y cuando tú te sientas que no puedas, cuando sientas esa opresión en tu vida, puedes decir que la ley del Espíritu me ha librado de la ley, de la muerte y del pecado, y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque Él es el que levanta mi cabeza, porque Él es el que está haciendo la obra, porque Él es el que pelea por mí. Él es el que me ha dado la identidad como hijo de Dios. Él es el que todo en mi vida. Él es el que mueve mi vida. Él es el que guarda mi vida. Él es el que me acompaña en todo momento. Él es el que produce las capacidades, los dones del Espíritu Santo para poder desarrollar el ministerio. Él es el que produce los frutos del Espíritu Santo, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el amor, la fe. Cada uno de ellos en mi vida que brota para que pueda tener una vida satisfactoria, feliz delante de su presencia, para que pueda vivir una vida al final de que sea satisfecha y que agrade al Señor. Vamos a orar en esta mañana. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.